Mucho se sufre que mi país, aunque nos toque sufrir también, pero por lo menos un arroz con huevos fritos, uno tiene un techo donde estar. Y es que el techo que tiene ahora en un refugio para migrantes en Nueva York pronto cerrará sus puertas, agravando su incertidumbre. En los últimos meses, Nueva York ha enfrentado una crisis migratoria sin precedentes que ha llevado a la expulsión masiva de migrantes de los refugios y hoteles que antes servían como sus hogares temporales. La situación se ha agravado debido a la saturación de los recursos municipales y la creciente presión por resolver esta problemática antes de la asunción del presidente electo Donald Trump, quien ha prometido implementar políticas migratorias mucho más estrictas. Los migrantes, muchos de los cuales habían estado viviendo en estos refugios durante meses, han visto cómo sus esperanzas de encontrar estabilidad en Estados Unidos se desvanecen, ya que son desalojados de los lugares que una vez les ofrecieron seguridad. La incertidumbre y el temor ahora dominan a quienes aún buscan un lugar en el que refugiarse en medio de un clima cada vez más hostil. La ciudad de Nueva York es de las pocas ciudades que han apoyado a la gente al llegar, pero eso ya no es posible. Este problema se salió de las manos principalmente porque el gobierno federal no está haciendo lo suficiente. La decisión de expulsar a los migrantes de los refugios de Nueva York no se tomó de la noche a la mañana. La ciudad ha estado lidiando con la afluencia de más de 200,000 migrantes en los últimos 2 años, lo cual ha llevado a una crisis de capacidad en los refugios disponibles. Inicialmente, los hoteles fueron habilitados como refugios temporales para aliviar la presión sobre el sistema de albergues. Sin embargo, la falta de recursos y el creciente descontento de los residentes locales han llevado a las autoridades a adoptar medidas drásticas. Muchos de los migrantes que han sido desalojados de estos refugios y hoteles se encuentran ahora en una situación de extrema vulnerabilidad, sin un lugar donde ir y sin opciones claras para su futuro en el país. We have no more room in the city. En un esfuerzo por aliviar la presión sobre los recursos de Nueva York, se ha comenzado a trasladar a muchos migrantes en autobuses hacia Texas. Esta medida ha sido duramente criticada y ha generado una gran controversia. Para muchos, este traslado no es más que un preludio a la deportación, ya que al llevar a los migrantes a Texas, se facilita su eventual expulsión del país. Texas, bajo el liderazgo de autoridades con una postura más rígida en materia migratoria, ha sido el destino elegido para estos migrantes, donde las posibilidades de que sean deportados aumentan considerablemente. Esta estrategia ha sido percibida por algunos como un intento por deshacerse de una problemática que Nueva York ya no puede manejar, mientras que para otros representa una falta de compasión hacia quienes llegaron al país buscando una vida mejor. La situación en Nueva York también se ha visto agravada por una serie de incidentes que involucran a los migrantes y que han generado preocupación entre la comunidad local. Se han reportado numerosos casos de robos y peleas en los que los migrantes se han visto involucrados. Estos incidentes han servido como justificación para aquellos que apoyan las medidas más estrictas de control y deportación, argumentando que la presencia de los migrantes está contribuyendo a un aumento en la inseguridad de la ciudad. La tensión entre los migrantes y los residentes locales ha ido en aumento, y muchas comunidades ahora se muestran reacias a aceptar la presencia de nuevos migrantes en sus vecindarios. Los medios de comunicación han amplificado estos incidentes, alimentando una narrativa que presenta a los migrantes como una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la ciudad. Uno de los incidentes más notorios ocurrió en febrero de 2024, cuando una pelea estalló entre un grupo de migrantes y agentes de policía en Times Square. Este altercado, que fue ampliamente cubierto por los medios, no solo expuso la creciente tensión en la ciudad, sino que también desencadenó una ola de críticas hacia las políticas de la ciudad que limitan la cooperación entre la policía local y las autoridades migratorias federales. Para muchos, este incidente fue una señal de que la situación estaba fuera de control y de que se necesitaban medidas más contundentes para restablecer el orden. En respuesta, las autoridades locales han incrementado la vigilancia y han adoptado una postura más firme en cuanto a la gestión de los migrantes, buscando demostrar a la población que están tomando acciones para garantizar la seguridad de todos. Por otro lado, la administración del alcalde Eric Adams se encuentra en una posición delicada.
Por un lado, enfrenta la presión de los residentes que exigen una solución a la crisis migratoria y que están cada vez más preocupados por la seguridad y la disponibilidad de recursos. Por otro lado, el alcalde también debe lidiar con la realidad de que una gran parte de estos migrantes son personas vulnerables que llegaron a Estados Unidos buscando escapar de situaciones de violencia, pobreza extrema y persecución. La expulsión de los migrantes de los refugios no ha resuelto el problema de fondo, sino que simplemente ha trasladado la crisis a otros lugares. Muchos de los migrantes que fueron desalojados ahora viven en las calles o se han desplazado a otras ciudades en busca de mejores oportunidades, aunque la realidad es que pocas ciudades están en condiciones de recibirlos y brindarles el apoyo que necesitan. Además, el transporte de migrantes hacia Texas ha sido visto por algunos como una medida política destinada a deshacerse del problema antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia. Con Trump listo para asumir el cargo nuevamente, existe un temor generalizado de que las políticas migratorias se endurezcan de manera drástica, lo que podría resultar en deportaciones masivas y en la implementación de medidas aún más restrictivas para los inmigrantes. El alcalde Adams y otros funcionarios locales han expresado su deseo de encontrar una solución a la crisis migratoria antes de que Trump tome el control, con la esperanza de evitar una intervención federal que podría tener consecuencias devastadoras para los migrantes que aún se encuentran en la ciudad. La situación es aún más compleja debido a la percepción negativa que muchos ciudadanos tienen de los migrantes, especialmente aquellos que han estado viviendo de la asistencia gubernamental sin buscar trabajo o integrarse a la sociedad de manera activa. Este sentimiento ha sido aprovechado por algunos políticos y grupos que abogan por medidas más estrictas contra los migrantes, argumentando que estos representan una carga para el sistema y que no están haciendo lo suficiente para contribuir al país que los ha acogido. La narrativa de que los migrantes son responsables del aumento en la criminalidad y del agotamiento de los recursos públicos ha ganado fuerza, y cada vez son más las voces que exigen que se tomen medidas definitivas para solucionar la crisis. La situación de los migrantes en Nueva York refleja una crisis más amplia que afecta a todo el país. Las políticas migratorias inconsistentes y la falta de una estrategia clara para manejar la llegada de nuevas personas han llevado a una situación en la que ni los migrantes ni las comunidades que los reciben tienen certeza sobre el futuro. Con la llegada de Trump a la presidencia, se anticipa que la situación podría volverse aún más difícil para los migrantes, especialmente para aquellos que se encuentran en una situación irregular. La posibilidad de deportaciones masivas y de un cierre total de las fronteras hace que el futuro de miles de personas penda de un hilo. Los migrantes que han sido transportados a Texas enfrentan un futuro incierto. Texas, bajo el liderazgo de autoridades con una postura mucho más dura en materia de inmigración, no representa el refugio que muchos de ellos esperaban encontrar al llegar a Estados Unidos. Al contrario, muchos de ellos ahora se enfrentan a la posibilidad real de ser deportados, especialmente si no cumplen con los requisitos para permanecer en el país. La situación se complica aún más para aquellos migrantes que han tenido algún tipo de contacto con las autoridades por delitos menores. En el contexto de las políticas más estrictas que se anticipan bajo la administración de Trump, incluso aquellos con antecedentes menores podrían ser considerados prioritarios para la deportación.